Hermanos, estamos en el Nuevo Testamento. Estamos acompañando a Jesús como aquellos apóstoles. Jesús está en el huerto de los olivos. Ahí, hermano, Jesús nos está queriendo enseñar a nosotros con esa oración en el huerto. Nos está queriendo invitar a que lo imitemos a Él en su entrega, en su abandono, aún entre la más atroz perspectiva, hermano, que le esperaba a Él en pocas horas. Él decía: no se haga mi voluntad sino la tuya, Padre. Hermano, así debe ser nuestra oración. Una oración entregada, una oración confiada a los designios de Dios, porque Él sabe más que nosotros, hermano, y es nuestro Padre. Al meditar esta escena en el primer misterio doloroso, podemos unirnos, hermano, a la oración de Jesús en el huerto. No se haga mi voluntad sino la tuya. Hoy es un momento, hermano, si tú estás en tribulación, estás en angustia, Jesús está diciendo, hermano, que confíes en los designios de Dios, que todo sucede para bien de los que lo amamos. Al meditar, al contemplar esta escena, hermano, en el primer misterio doloroso, con María Santísima, con todos los ángeles, con todos los santos, unámonos, hermano, a esa oración de Jesús en el huerto, en donde nosotros también le tenemos que decir a Él que no se haga nuestra voluntad. Si tú quieres, Padre, aleja de mí ese cáliz de amargura. Yo no sé, hermano, cuál será tu cáliz de amargura. Ese cáliz de amargura puede ser una enfermedad, escasez de dinero, algún trauma, algún enojo, algún resentimiento, alguna herida, hermano. Tu corazón está herido. Necesitas venir a Jesús para que Él ore contigo y ore por ti y te sane, y tú puedas aceptar que la voluntad de Dios es de que tú seas feliz. Orando entonces, unidos a la oración de Jesús en el huerto, digámosle hoy, hermano: Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahí donde estás, hermano, saca tu palabra, saca tu Biblia, hermano, en San Juan 18, versículo 12, San Juan 18, versículo 12 y 13. Ahí nos va a decir qué hicieron con Jesús, hermano, qué fue lo que hicieron con Jesús. Recuerda, hermano, que estamos saliendo del huerto de los olivos, y mira, hermano, lo que sucedió después del huerto de los olivos, después de la oración de Getsemaní. Entonces los soldados con el comandante y los guardias de los judíos prendieron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero a casa de Anás. Este Anás era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Palabra del Señor. Mira, hermano, ¿qué fue lo que sucedió a esos soldados? Imagínate, hermano, esos soldados con su comandante, con los guardias de los judíos, están prendiendo a Jesús, hermano. Lo van a atar, lo van a llevar a casa de Anás, ese sumo sacerdote, hermano, que ya no era el sumo sacerdote de la dinastía de Aarón, de la tribu de Leví, sino que ya era nombrado, hermano, ya era nombrado por las autoridades romanas, que él era un cumplidor de la ley, pero la ley, ya no la ley, hermano, como se cumplía en el Antiguo Testamento, sino que ya era ahí más de 615 preceptos, hermano. Ya habían tergiversado todo, ya no había arca de la alianza. Y entonces, hermano, mira, Anás había sido sumo sacerdote desde el año 6 hasta el año 15 después de Cristo, hermano, y fue depuesto por el procurador romano anterior a Pilato, y tenía un gran prestigio, casi como si quisiera siendo, como que si él mismo siguiera siendo sumo sacerdote, ya que sus 5 hijos, hermano, habían ocupado el puesto sucesivamente, y luego lo fue su yerno Caifás. Caifás era yerno, hermano, de Anás. Desde el año 18 Caifás hasta el año 35
Le correspondía, por tanto, hermano, a Caifás presidir el Sanedrín. ¿Te recuerdas, hermano, que el Sanedrín era formado por 71 dirigentes del pueblo judío? Estaba formado por los fariseos, por los saduceos, y de estos saduceos, hermano, que no creían en la resurrección, de ahí salía el sumo sacerdote. Estos saduceos, hermano, no eran cumplidores de la ley, no practicaban la pureza como los fariseos, sino que ellos eran como los terratenientes, como los del cacique de ahora, hermano, que son los que mandaban, los que tenían el dinero, eran los terratenientes. Y entonces, hermano, ahí Anás no tenía ninguna autoridad para sentenciar a Jesús, pero su casa estaba en El Paso y posiblemente lo llevaron ahí a causa de su prestigio y tal vez para hacer tiempo a que el Sanedrín se reuniera como a las 3 de la tarde, hermano, en casa de Caifás, con motivo de la captura de Jesús. Y entonces lo llevaron a la casa de Anás. Y mira, hermano, cómo lo va a decir San Mateo 26, 57 al 59. San Mateo 26, 57. Imagínate, hermano, esos soldados que llevan a Jesús, lo ataron, lo van golpeando, lo van insultando. Y hermano, esos son los misterios dolorosos que nuestra iglesia nos propone a nosotros que meditemos para recordar, hermano, ese sufrimiento tan grande que Jesús tuvo que padecer, hermano, en la cruz del Calvario, por nosotros los pecadores, hermano, ni siquiera porque fuéramos buenas personas, sino por, aún siendo pecadores, Jesús murió por nosotros, hermano, y eso debe despertar, hermano, un sentimiento de tristeza, un sentimiento de arrepentimiento para abrir nuestro corazón a Jesús. Y ahí, hermano, en oración, San Mateo 26, 57 al 59, dice así: los que tomaron preso a Jesús lo llevaron a casa del sumo sacerdote Caifás, donde se habían reunido los maestros de la ley y las autoridades judías. Los jefes de los sacerdotes y el Consejo Supremo andaban buscando alguna declaración falsa contra Jesús para poderlo condenar a muerte. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Mira, hermano, ya habían decidido dar muerte a Jesús, pero presentaban testigos para dar apariencia de justicia y para poder pasar una sentencia legal. Por ley judía, hermano, la sentencia de muerte era solo posible si se presentaban 2 testigos con un testimonio unánime. Si no era unánime, no procedía la pena de muerte. ¿Te recuerdas, hermano, aquel caso de Susana y Daniel, hermano? ¿Te recuerdas donde Daniel, hermano, aboga con aquellos 2 viejitos que estaban sobornando a Susana? Pues tenían que haber, hermano, en la ley judía tenía que haber el testimonio de 2 testigos que se pusieran de acuerdo en contra de alguien. Y mira, hermano, lo que dice San Mateo 26. Recuerda, hermano, que estamos ya de camino hacia la casa del sumo sacerdote. Estos fariseos, estos saduceos, este sumo sacerdote, este Sanedrín está queriendo buscar, hermano, testigos para poder acusar a Jesús y darle muerte, ya que la ley judía, hermano, no podía sentenciar a muerte si no era a través de testigos falsos que tuvieran un testimonio unánime. Y San Mateo 26, 60 al 61 dice así. Saca tu palabra, hermano. San Mateo 26, 60. Estamos meditando los misterios dolorosos. Estamos antes, hermano, de llegar a la muerte de Jesús. Estamos en su pasión. Y la palabra del Señor dice así: pero pasaban los falsos testigos y no se encontraba nada. Al fin llegaron 2 que declararon: este hombre dijo, yo soy capaz de destruir el templo de Dios y de reconstruirlo en 3 días. Palabra del Señor. Mira, hermano, la acusación pudo haber sido unánime, pero no era veraz. Jesús no había dicho yo voy a destruir el templo, sino dijo destruyan este templo, y se refería a sí mismo, hermano. Ese templo era el cuerpo de Jesús.
Como no le servían esos testimonios, hermano, Caifás indujo a Jesús a que hablara esperando que sus palabras lo incriminaran. Y mira, hermano, cómo llevan a Jesús, cómo quieren matarlo, hermano. Es que ellos no tenían gracia, no tenían Espíritu Santo. Ellos esperaban un Mesías victorioso y este Mesías, hermano, no se acomodaba a sus enseñanzas. Ellos esperaban un Mesías de la descendencia de David, un Mesías victorioso. Y ahí, hermano, yo quisiera preguntarte a ti en oración, ¿qué clase de Mesías? ¿Quién es para ti Jesús? ¿Qué ideas tienes de él, hermano? ¿Piensas que es como ese líder conquistador, ese líder hacedor de milagros, de superabundancia, de dinero, de no haber sufrimiento, de pare de sufrir? ¿O un siervo sufriente que te invita a ti y a mí para que demos nuestra vida por nuestra iglesia, por ese mundo que cada día se está descristianizando más, que demos la vida por él, que nos neguemos, que tomemos su cruz, que tomemos en serio las cosas, que vayamos hacia esa Jerusalén celestial, que vayamos a esa cena del Cordero que nos está invitando él, que nos llenemos de su gracia, que amemos a Dios por sobre todas las cosas y que amemos a nuestros semejantes con ese amor que Él nos da a través del Espíritu Santo, que nos derrama Él su gracia, nos derrama la caridad, ese amor de Dios, ya que sin ese amor de Dios, hermano, no vamos a poderlo amar a Él por sobre todas las cosas y no vamos a poder amar tampoco a esos hermanos, que están ahí sedientos, esos hermanos necesitados en una iglesia que está en crisis, en un país tan desigual en donde la pobreza entre la extrema y la pobreza llegan a casi más del 50%, hermano. Con ese panorama desolador, animémonos, hermano, con la pasión de Jesús, meditando las Escrituras al lado de María Santísima.